El siglo de las luces. Autor Alejo Carpentier. Capítulo 21. Capítulo número 21. Todavía quedaban algunos focos de resistencia en la Bastille, pero el arresto de los hombres traicionados por Graham se esfumaba en cuanto lograban apoderarse de alguna balandra para huir a una isla vecina. Cuando cayó el Fort St. Charles, dióse por terminada la campaña. La Desirat y la María Galante, cuyo gobernador, ex constituyente pasado al servicio de Inglaterra, prefirió suicidarse antes de presentar combate, estaban en poder de los franceses. Víctor Hughes era dueño de la Guadalupe, pudiendo anunciar a todos que ahora se trabajaría en paz, y, para apoyar sus palabras con algún gesto simbólico, plantó los árboles que habrían de dar sombra en el futuro a la Place de la Victoire. Entonces, tuvo lugar el acontecimiento que todos esperaban desde hacía tiempo, con angustiada curiosidad. La guillotina empezó a funcionar en público. El día de su estreno, en las personas de dos capellanes monárquicos que habían sido sorprendidos en una granja donde se ocultaban fusiles y municiones. La ciudad entera se volcó en el ágora donde se alzaba un fuerte tablado con escalera lateral al estilo de París, montado en 4 horcones de cedro. Y como las modas republicanas ya se habían insinuado en la colonia, aparecieron mestizos vestidos de cortas chaquetas azules y pantalón blanco listado de rojo, en tanto que las mulatas lucían madraces nuevos con los colores del día. Nunca pudo verse una multitud más alegre y bulliciosa, con aquellos tintes de añil y de fresa que parecían tremolar al mismo ritmo de las banderas en la mañana límpida y soleada. Las fámulas del comisario estaban asomadas a las ventanas, gritando y riendo más aún cuando la estremecida mano de un oficial se le subía por encima de las corvas. Muchos niños se habían trepado al techo de los edificios para ver mejor. Humeaba la fritura, derramábanse las jarras de jugos y garapiñas, y el ron Clarín, tempranamente bebido, sobrealzaba los ánimos. Sin embargo, cuando Monsieur Hans se presentó en lo alto del patíbulo llevando sus mejores ropas de ceremonia, tan grave en su menester como bien descañonado por el barbero, se hizo un hondo silencio. Pointe-à-Pitre no era el Cabo francés, donde desde hacía tiempo existía un excelente teatro, alimentado de novedades por compañías dramáticas de tránsito para la Nueva Orleans. Aquí no se tenía nada semejante. Nunca habíase visto un escenario abierto a todos, y por lo mismo descubrían las gentes en aquel momento la esencia de la tragedia. El fatum estaba ya presente, con su filo en espera, inexorable y puntual, acechando a quienes, por mal inspirados, habían vuelto sus armas contra la ciudad, y el espíritu del coro se hallaba activo en cada espectador, con las estofas y antiestofas que brincaban y rebrincaban por encima del tablado. De pronto apareció un mensajero. Abrieron paso los guardias, y la carreta hizo su entrada en el vasto decorado de la plaza pública, trayendo a los condenados, de manos unidas por un mismo rosario, encima de las muñecas amarradas. Se oyeron solemnes redobles de cajas. Funcionó la báscula, cargando con el peso de un hombre obeso, y cayó la cuchilla en medio de un clamor de expectación. Minutos después, las 2 primeras ejecuciones estaban consumadas, pero no se dispersó la multitud, acaso sorprendida, al momento de que el espectáculo trágico hubiese sido tan breve.
con aquella sangre aún fluida que se escurría entre las rendijas del escenario. Pronto, por sacarse del horror que los tenía como estupefactos, pasaron muchos repentinamente al holgorio que habría de alargar aquel día que ya se daba por feriado y de asueto. Había que lucir las ropas recién estrenadas. Había que hacer algo que fuese afirmación de vida ante la muerte. Y como los bailes de figuras eran los más apropiados para valorar atuendos y alborotar el tornasol de las faldas carmañolas, se dieron algunos a armar contradanzas de adelantar y retroceder en ringlera, mudar de parejas, hacerse reverencias y contonear las cinturas, desatendiendo a los bastoneros improvisados que trataban en vano de mantener alguna compostura en las filas y grupos. Al fin, tanta era la algarabía, tantas eran las ganas de bailar y saltar y reír y gritar, que se liaron todos en una enorme rueda pronto rota en farándula, que, luego de dar vueltas en torno a la guillotina, se lanzó a las calles aledañas, yendo y regresando, invadiendo traspatios y jardines, hasta la noche. Ese día se inició el gran terror en la isla. No paraba ya la máquina de funcionar en la Plaza de la Victoria, apretando el ritmo de sus tajos. Y como la curiosidad por presenciar las ejecuciones era siempre viva, donde todos se conocían de vista o de tratos, y guardaba sus rencores contra aquel y no olvidaba el otro alguna humillación padecida, la guillotina empezó a centralizar la vida de la ciudad. El gentío del mercado se fue mudando a la hermosa plaza portuaria con sus aparadores y hornillas, sus puestos esquineros y tenderetes al sol, pregonándose a cualquier hora entre desplomes de cabezas allí respetadas y aduladas, el buñuelo y los pimientos, la corozola y el hojaldre, la anona y el pargo fresco. Y como era muy apropiado para tratar negocios, el lugar se transformó en una bolsa volante de escombros y cosas abandonadas por sus amos, donde a subasta podía comprarse una reja, un pájaro mecánico o un resto de vajilla china. Allí se cambiaban arneses por marmitas, naipes por leña, relojes de gran estilo por perlas de la margarita. En un día se elevaban el mostrador de hortalizas, el escaparate de buhonerías, a la categoría de tienda mixta, tremendamente mixta, donde aparecían baterías de cocina, salseras armoriadas, cubiertos de plata, piezas de ajedrez, tapicerías y miniaturas. El patíbulo se había vuelto el eje de una banca, de un foro, de una perenne almoneda. Ya las ejecuciones no interrumpían los regateos, pofías ni discusiones. La guillotina había entrado a formar parte de lo habitual y cotidiano. Se vendían entre perejiles y oréganos unas guillotinas minúsculas de adorno que muchos llevaban a sus casas. Los niños, abusando el ingenio, construían unas maquinillas destinadas a la decapitación de gatos. Una hermosa parda, muy distinguida por un lugarteniente de Leixeix, ofrecía licores a sus invitados en unos frascos de madera de forma humana, que al ser colocados en una báscula, largaban los tapones. Con graciosos rostros pintados, claro está, bajo la acción de una cuchilla de juguete, movida por un pequeño verdugo automático. Pero, a pesar de las muchas novedades y diversiones traídas en aquellos días a la vida pastoril y recoleta de la isla, podían observar algunos que el terror empezaba a descender los peldaños de la condición social, cegando ya a ras del suelo. Sabedor de que numerosos negros en la comarca de las Abises se negaban a trabajar en el cultivo de fincas expropiadas, alegando que eran hombres libres, Víctor Hughes hizo apresar a los más díscolos, condenándolos a la guillotina. Esteban observaba con alguna extrañeza, por lo demás,
que el comisario, después de tanto haber pregonado la sublimidad del decreto del 16 pluvioso del año segundo, no mostraba mayor simpatía hacia los negros. Bastante tienen con que los consideremos como ciudadanos franceses, solía decir con tono áspero. Algún prejuicio racial le quedaba de su larga permanencia en Santo Domingo, donde los colonos habían sido particularmente duros en el trato de sus esclavos, siempre calificados de holgazanes, idiotas, ladrones, cimarrones en potencia. Propes a Ryan o propes a Rien, por quienes los hacían trabajar de sol a sol. Los soldados de la República, por otra parte, muy llevados hacia la carne parda, cuando de hembras se trataba, no perdían oportunidad de apalear y azotar a los negros con cualquier pretexto, reconociendo, sin embargo, que algunos, como un corpulento leproso llamado Vulcano, llegaban a ser magníficos artilleros. Hermanados en la guerra, negros y blancos se dividían en la paz. Por lo pronto, Victor Hughes decretó el trabajo obligatorio. Todo negro acusado de perezoso o desobediente, discutidor o levantisco era condenado a muerte. Y como había que llevar el escarmiento a toda la isla, la guillotina sacada de la Plaza de la Victoria se dio a viajar, a itinerar, a excursionar. El lunes amanecía en Le Moulle, el martes trabajaba en Le Gossière, donde había algún convicto de holgazanería. El miércoles daba razón de 6 monárquicos ocultos en la antigua parroquia de Sainte-Anne. La llevaban de pueblo en pueblo, pasándola por las tabernas. El ejecutor y sus asistentes la ponían a funcionar en vacío y mediante copas y propinas para que todos quedaran enterados de su mecanismo. Y como en estos paseos no podía trasladarse la escolta de redoblantes que a la Pointe-à-Pitre servía para callar cualquier gritería postrera de los condenados, cargaban con una gran tambora en el carricoche, tambora que comunicaba una feriante alegría a las demostraciones. Los campesinos, deseosos de comprobar la fuerza de la máquina, ponían troncos de bananos en la báscula. Nada se parece más a un cuello humano, con su haz de conductos porosos y húmedos, que un tronco de banano, para ver cómo quedaban cercenados. Y hasta llegóse a demostrar, por zanjar una porfía, que la cuchilla no era detenida por un mazo de 6 cañas de azúcar. Luego los festejados visitantes proseguían el viaje hacia el lugar de su destino, fumando y cantando al compás de la tambora, con los gorros frigios pasados de rojo a castaño por el sudor. La báscula, al regreso, cargaba con tantas frutas que parecía llevada por la carreta de la abundancia. A comienzos del año tercero, Victor Hughes se vio alzado a la cima del éxito. La convención, entusiasmada con las noticias recibidas, ratificaba todos sus ascensos militares, aprobaba sus nombramientos y decretos, felicitándolo con prosas de panegírico y anunciándole el envío de refuerzos en soldados, armas y municiones. Pero ya el comisario no los necesitaba. Su leva forzosa había creado un ejército de 10,000 hombres satisfactoriamente adiestrados. En todos los puntos vulnerables de la costa procedíase a realizar obras de fortificación. Las confiscaciones de bienes habían llenado las arcas y los almacenes estaban repletos de cuanto fuese necesario. Durante su viaje a la otra mitad de la isla, Victor Hughes, recordando que allí hubiera estado muchos años antes, se había enternecido ante la belleza de la ciudad de la Basse-Terre, toda rumorosa de aguas vivas, de fuentes públicas que hacían reinar una deliciosa frescura en las avenidas plantadas de tamarindos. Era una población más hidalga y linajuda que la Pointe-à-Pitre, con sus calles empedradas, su malecón umbroso, sus casonas de cantería que evocaban rincones de Roquefort, de Nantes, de La Rochelle. De buenas ganas hubiera trasladado el comisario su residencia a la quieta y acogedora parroquia de Saint-François, pero el puerto para la descarga del ganado traído de las islas cercanas
ganado que era arrojado por sobre las bordas. Al llegar para que fuese nadando hasta la orilla, era de escaso resguardo para su nota. Prosiguiendo su viaje de jefe triunfante, se vio aclamado por los leprosos de la Desirad, los pequeños blancos de María Galante, y hasta por los indios caribes de aquella isla que solicitaron por boca de su cacique el honor de ser acogidos a los beneficios de la ciudadanía francesa, sabiendo que aquellos hombres eran magníficos marineros, muy conocedores de un archipiélago que recorrían con sus veloces barcas desde mucho antes de que aparecieran las naves del gran almirante de Isabel y Fernando. Por esos parajes repartió escarapelas y prometió cuanto pidieron. Víctor Hughes mostraba una mayor simpatía hacia los caribes que hacia los negros. Le agradaban por su orgullo, su agresividad, su altanera divisa de "solo el Caribe es gente". Y más ahora que llevaban cucardas tricolores en el amarre del taparrabos. En su visita a la María Galante, el comisario se hizo mostrar la playa donde esos frustrados conquistadores de las Antillas hubieran empalado a unos bucaneros franceses que, muchos años atrás, habían tratado de quitarles algunas mujeres. Todavía quedaban esqueletos, huesos, cráneos en las estacas plantadas junto al mar, atravesados por la madera como los insectos alfilerados de un naturalista. Los cadáveres habían atraído a tantos y tantos buitres durante varios días que la costa vista a distancia parecía cubierta de una bullente lava. Colmado de agasajos y aclamaciones, el comisario no dejaba de tener presente, sin embargo, que los ingleses rondaban por estos mares, pretendiendo ejercer una suerte de bloqueo. Víctor solía encerrarse de noche en la compañía de